Una vez más, les doy la más cordial bienvenida a la celebración de este primer culto del año 2021. Este año, el año del Señor 2021, su iglesia en todo el orbe seguirá alabando y glorificando su nombre, como nos invita el Señor a través de su palabra. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 13, que dice así: y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amoroso Padre Celestial, recibe la alabanza, la honra, la gloria a través de este culto. Santifica el corazón y la vida de cada uno de los que participamos. Y a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor, permite que podamos entregarte toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Prepara nuestro corazón para que en cada culto de este año reciba tu consolación, tu paz, tu dirección y la fuerza para vivir cada día por medio de tu palabra. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios entonando el himno número 72. Yahvé asombroso es. Les invito a que junto con sus familias podamos entonar con gozo este himno. Yahvé asombroso es Él, en su trono está el reina con majestad. Yahvé asombroso es, Yahvé asombroso es Él, en su trono está el reina con majestad. Yahvé asombroso es, Yahvé asombroso es, Yahvé asombroso es. Yahvé asombroso es Él, en su trono está el reina con majestad. Yahvé asombroso es, Yahvé asombroso es Él, en su trono está el reina con majestad. Yahvé asombroso es, Yahvé asombroso es, Yahvé asombroso es. Buenos días, hermanos. La palabra del Señor dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Oremos. Señor, en este día te queremos pedir perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras ofensas, por todas nuestras equivocaciones, por el coraje que a veces radica en nuestro corazón, por el desapego a los demás, Señor. Sabemos que eso no te agrada, pero sabemos que tú, que eres grande en misericordia y grande en amor, Señor, tú nos libras de todas nuestras inequidades y nos
nuevas criaturas, Señor. Y todo esto te lo queremos pedir en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dice el himno número 50. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Con esa confianza de que el Señor nos perdona, vamos a entonar este himno. Grande es tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia de una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento lo veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche obscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento lo veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento lo veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Si somos seguidores de Cristo, es necesario que en nosotros haya un estilo de vida que traiga gloria a Dios en lo que hacemos y decimos. Para poder agradar a Dios debemos estudiar su palabra, porque así conoceremos lo que Él espera de nosotros y lo podremos poner en práctica.
Colosenses capítulo 3, versículo 17, nos anima a hacer lo siguiente: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Las palabras y nuestras acciones son el fruto de lo que tenemos en nuestro corazón. Cada día debemos de alimentarnos del conocimiento de Dios, ya que dice en Mateo capítulo 4, versículo 4, Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es un libro especial porque contiene la palabra de Dios. Mientras estudiamos la Biblia, nuestras malas actitudes son confrontadas, produciendo en nosotros arrepentimiento, y nos anima a continuar adelante cada día, modificando nuestro interior. Es hermoso ver la gran obra que Dios ha hecho en nosotros, ya que no somos los mismos. Y claro está, aún nos falta mucho, porque es como dice en Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestra meta es llegar a ser igual a Cristo en toda nuestra manera de vivir. Continuemos siguiendo al Maestro. Con la ayuda de Dios hemos terminado un año difícil de problemas, de luchas, de padecimientos. Y su palabra nos invita a que este año reconozcamos sus bendiciones. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Señor, agradecemos infinitamente que nos permitas iniciar este año. Nuestra confianza está en ti, nuestra esperanza está en tu Hijo Jesucristo, quien nos ha estado acompañando durante toda nuestra vida, y su promesa de estar con nosotros es fiel. Gracias por todo tu pueblo. Gracias por nuestras familias, porque tú nos has permitido llegar hasta este momento. Hasta aquí tú nos has ayudado. Atiende a nuestra oración, Señor. Escucha nuestra súplica. Líbranos de todo mal. Sácanos adelante, Señor. Esperamos en ti. En este año, tu pueblo, tu iglesia Salvación en Cristo, la sigas sosteniendo. Tu palabra dice que tú eres el que sostiene tu iglesia. Tú eres el que trabaja en ella y el que hace la obra. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus benditas manos y te agradecemos todos tus beneficios a través de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, a glorificar el nombre de nuestro Dios, entonando dos himnos, el himno número 531, Fuente de la Vida Eterna, y el himno 544, Oh, yo quiero andar con Cristo. Vamos a entonarlo con gran gozo, hermanos. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar.
quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de Él en pos, consagrar a Él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir por Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir por Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejaré el perverso mundo, cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sion. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir por Cristo, quiero serle un testigo fiel. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Gracias a Dios, iniciamos ya el año 2021. En la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, encontré 3 principios para este inicio de año. El primer principio consiste en estar alegres. Dios, a través de su palabra, nos invita a alegrarnos. Por su gracia, con su ayuda, logramos pasar un año muy difícil, y ese es un motivo para alegrarnos. Dios proveyó para nosotros todo lo que necesitamos. El año que pasó, nada nos faltó. Tuvimos lo necesario y algunos más de lo necesario. Y creo que también ese es otro motivo para alegrarnos. Pero el apóstol Pablo dice que debemos alegrarnos porque permanecemos unidos al Señor Jesucristo. Filipenses 3:1, gozaos en el Señor. Alégrense en el Señor. Alégrense porque están unidos al Señor Jesucristo. Ese es el principal motivo para que ustedes y yo iniciemos este año alegres. Alegres porque ninguna cosa creada nos ha podido apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Alegres porque durante este año que está transcurriendo, igual ninguna cosa creada nos va a poder apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
hay que alegrarnos entonces. El segundo principio consiste en reconocer quiénes somos. Hay que iniciar el año conscientes de quiénes somos. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, dice el apóstol Pablo, hablando de él y de los hermanos en Filipos. Él y los hermanos en Filipos, creyentes en Jesucristo y salvos por la gracia de Dios a través de nuestro Señor. Nosotros somos la circuncisión. El apóstol Pablo usa esta expresión cuando habla del pueblo de Dios. Y dice así: porque nosotros somos la circuncisión. Y continúa en el versículo 3 diciendo: los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No olvidemos que somos hijos de Dios. Y entonces, pues también tenemos que alegrarnos por eso. Porque como pueblo de Dios, vamos a seguir gozando de su amor, de la grandeza de su amor. Vamos a seguir disponiendo de su misericordia. Vamos a seguir disfrutando de su generosidad. Vamos a seguir gozando de su justicia, de su paz, de su provisión, de su protección y de su brazo poderoso para librarnos de aquellas batallas que tendremos que enfrentar en los días que vienen. Y el tercer principio es lo que dice el versículo 14, Filipenses 3:14. Prosigo a la meta. Seguir adelante. No estancarse, no quedarse atrás. Seguir a la meta. Ese es el título del mensaje para este día. Y en los versículos que escuchamos hay algunas recomendaciones para seguir adelante. La primera consiste en tener en nuestra mente que hay una meta a la que tenemos que llegar. El versículo 13 dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Dice el versículo 14, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? Dice aquí el apóstol Pablo: al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El premio es el llamado para lo que Dios nos ha predestinado. Es decir, nos ha predestinado para santificarnos, para perfeccionarnos, para hacernos incorruptibles y para hacernos a la semejanza de su Hijo. Lo que en otros textos bíblicos el apóstol Pablo llama alcanzar la estatura del varón perfecto. Esa es la meta que debe prevalecer en nuestra mente durante todo este año. No podemos, como pueblo de Dios, trazarnos metas solamente en lo material, en lo carnal. Así lo dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 3, mire, cuando habla de que somos
la circuncisión, o cuando dice que somos pueblo de Dios, dice que debemos estar conscientes de que nosotros tenemos que servirle a Dios y que tenemos que gloriarnos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Yo entiendo que como pueblo de Dios no podemos avanzar el año sin tener metas establecidas, pero deben ser metas de dos tipos. En la carne, como dice aquí el texto bíblico, o en lo material, pero también en lo espiritual. Habría un problema si solamente se trazan o establecen metas en lo material, porque entonces estaríamos confiando, como dice aquí el texto bíblico, en la carne, y como pueblo de Dios ya no podemos confiar en la carne. Recordando que pues la carne es el cuerpo y todo lo que necesita para sobrevivir en esta vida. Pero nosotros, por la palabra de Dios, sabemos que no vamos a estar aquí todo el tiempo. Que somos temporales en esta tierra, que somos peregrinos y que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Y por lo tanto, claro que tenemos que hacer metas, objetivos, propósitos, pues para nuestra sobrevivencia material, pero no podemos dejar de tener presente que hay un propósito, que hay una meta espiritual para cada uno de nosotros y que un día ya no estaremos aquí, sino que estaremos en aquel lugar que el Señor Jesucristo se adelantó a preparar. Aquella promesa que le dio a sus discípulos y a nosotros, que iba a adelantarse para prepararles un lugar. Y que donde Él estuviera, ahí estaríamos también nosotros. Entonces no podemos solamente establecer metas carnales, metas materiales. Aquí la meta, y aquí el apóstol Pablo no tiene otra meta, aunque él tenía igual que nosotros un cuerpo, aunque él tenía igual que nosotros necesidades. El apóstol Pablo, así lo dice en el versículo 13, dice que él solamente tiene una meta. ¿Cuál es la meta del apóstol Pablo? Dice, pero una cosa hago, una meta. Llegó un momento en que él dejó de pensar en otras cosas. Por eso dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por eso el apóstol Pablo dice, bástate mi gracia. El apóstol Pablo no tenía en mente pues bajar de peso, comprarse un caballo o un camello, o cambiar de camello, o ampliar su negocio de tiendas. Él no tenía en su mente eso. Una cosa hago, dice el apóstol Pablo. Así que la recomendación es mentalizarnos, principalmente, hermanos, en la meta espiritual que Dios ha establecido para nosotros. Sin dejar de planear y sin dejar de trazarnos objetivos para nuestros planes terrenales, pero que no asfixien nuestros propósitos y nuestras metas, la meta principal, que el apóstol Pablo llama, aquí en el versículo 14,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay que mentalizarnos en que Dios, a través de Jesucristo, nos llamó para santificarnos, para perfeccionarnos, para hacernos inmutables, incorruptibles y hacernos a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Y tenemos que aprovechar todo este año para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Eso es lo que debe prevalecer en nuestra mente. Ese es el propósito más importante para nuestra vida este año. Que se vaya perfeccionando Jesucristo en nuestra vida. La segunda recomendación es no pretender haberlo ya alcanzado. El apóstol Pablo, a pesar de el nivel de comunión que tiene con el Señor Jesucristo, está dialogando con algunos que piensan que él ya alcanzó el nivel de madurez, el nivel de perfección. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Ningún ser humano en esta tierra, por muy fiel a Dios que sea, por muy buen creyente en Jesucristo que sea, puede decir: en mí Dios ya cumplió su propósito. Parte de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida se cumplirá en esta tierra. Pero no se completará aquí. Lo que Dios quiere es que ustedes y yo algún día estemos como Jesucristo, sin pecado en nosotros. Eso no es posible en esta vida. No hay justo ni aun uno. Pero tiene Dios como propósito en su corazón ir haciendo esa obra en nosotros desde el momento en que Él nos llamó, cuando nos convenció de que Jesucristo es nuestro Salvador. Desde ese momento, ese es el trabajo que ha estado haciendo Dios en nosotros. Y ninguno puede decir: en mí ya se completó esa obra. En el tiempo del apóstol Pablo en esta iglesia, había quienes pensaban que lo que Dios estableció para su pueblo se cumpliría aquí en esta vida. No, no es así. Por eso dice el apóstol Pablo: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Esa es la recomendación. A veces creemos que por el hecho de tener muchos años en la iglesia, pues ya no necesitamos aprender, ya no necesitamos vivir. E incluso a veces, como dice el apóstol Pablo al principio del capítulo 3, algunos se preguntaban: bueno, ¿qué a Pablo no le es molesto estar hablando siempre de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo? Dice el apóstol Pablo: a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas. Porque a veces algunos erróneamente piensan que ya son perfectos, que ya no necesitan más. Ese es un gran error. Usted tiene que identificar en qué parte de la carrera va. Y usted tiene que reconocer que tiene que llegar a una meta, pero debe identificar en qué parte de la carrera está. Porque es posible que usted solo se quedó en el llamado y levantó su mano y le abrió su corazón al Señor Jesucristo, pero ahí está estancado. Y a lo mejor usted es de los que piensan: pues yo ya acepté a Cristo. No. Usted tiene que continuar la carrera. Usted tiene que seguir adelante. Por eso el apóstol Pablo utiliza la imagen del atleta cuando habla de la vida cristiana, porque algunos piensan que la vida cristiana pues ya llega un momento en el que se queda estática. Usted tiene que identificar y tiene que llegar a la conclusión de que
pues yo solamente levanté mi manita y yo pensaba que ya era todo. No, sigue la santificación. Y la santificación es la obra del Espíritu de Dios, aplicando la palabra del Señor en nuestra vida, convenciéndonos de nuestro pecado, redarguyéndonos de nuestro pecado, ayudándonos a arrepentirnos y a dejar poco a poco la vida pasada, lo que el apóstol Pablo llama la pasada manera de vivir. Pero usted no crea, no piense que por el hecho de haber aceptado a Jesucristo ya la hizo. No. Es como el atleta que siente que ya ganó porque arrancó la carrera. Es importante identificar en qué parte de la pista vas. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. La siguiente recomendación es: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. En el año 2020, que queden nuestros fracasos, que queden nuestros hierros, que queden todas aquellas cosas que hicimos para impedir la obra de Dios en nuestra vida. No permanezcamos atados al 2020. Es lo que dice el apóstol Pablo. Algunos hermanos de esta iglesia pues no podían seguir por su pasado. Su pasado la culpa del pasado los atoraba, les estorbaba, les impedía seguir adelante. Tenían ellos que entender que, como dice aquella canción, ya lo pasado, pasado. Y eso dice el apóstol Pablo en su teología de la nueva vida en Cristo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué dice de las cosas viejas? Las cosas viejas pasaron, quedaron atrás. Y aquí vienen cosas nuevas, y aquí son nuevas. El pasado, dice el apóstol Pablo, hay que olvidarlo. No podemos proseguir a la meta cargando nuestros pecados del pasado. Nuestra indiferencia a Dios, nuestra comunión todavía con el pecado. Todo esto que hemos vivido, aunque a algunos no les agrada oírlo, sobre todo en el pensamiento racionalista, en el pensamiento ilustrado, no encaja esta realidad que vivimos como consecuencia del pecado. Los racionalistas tratan de buscar otros argumentos para explicar lo que se vive, pero por la palabra de Dios sabemos que todo es consecuencia del pecado y de la maldad. Y a veces aún el pueblo de Dios se estanca en el pasado y quiere seguir viviendo como antes, ¿sí? Anhela la pasada manera de vivir y se olvida de lo que le espera adelante. Y dice el apóstol Pablo, yo prosigo a la meta y algo que me ayuda mucho es olvidar ya lo que quedó atrás. Mi pasado quedó atrás. Él tenía presente por momentos el daño que le había causado a la iglesia del Señor. Y yo entiendo que cuando él recordaba todas esas cosas, en lugar de avanzar, retrocedía. Porque la culpa es como un lazo que te hace regresar a la vida pasada. Es como una cuerda que no te deja avanzar hacia adelante. El apóstol Pablo
lo sabemos, fue un hombre que persiguió a la iglesia y que su pasado le impedía seguir adelante. No dejemos este año que nuestro pasado nos haga voltear a donde el Señor nos sacó. El Señor nos sacó de aquella vida en la que llevábamos para traernos a una vida en abundancia. Y eso es lo que quiere el Señor para nosotros este año 2021. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y aquí viene la otra recomendación. Y extendiéndome a lo que está delante. Extendiéndome a lo que está delante. Algo que mantenía la pasión en el corazón del apóstol Pablo era precisamente eso. En esta misma ciudad de Filipos, el apóstol Pablo vivió muchísimas pruebas. Recordamos aquella ocasión que estuvo preso, fue azotado primero, lo azotaron muchas veces, dice Hechos 16, lo azotaron muchas veces, luego lo metieron a la cárcel, y en la cárcel lo metieron a la parte más oscura, y ahí en la parte más oscura estaba alegre el hombre, estaba cantando a Dios, estaba alabando a Dios, y vio una experiencia del poder de Dios porque se abrieron las puertas de la prisión, pero dice que los presos oían el gozo que tenía el apóstol Pablo. En los momentos difíciles el apóstol Pablo recordaba la meta, el llamado que Dios le había hecho. Y seguramente el apóstol Pablo vivía anticipadamente el momento en el que Dios cumpliría su propósito en su vida. Y entonces se olvidaba de su pasado. El pasado trataba de regresar al pasado, pero se extendía hacia adelante y vivía anticipadamente la promesa de Dios. Y entonces, con la misma convicción, con la misma pasión con la que perseguía la iglesia, ahora perseguía hasta alcanzar aquel momento en el que Dios cumpliría su propósito en él y lo haría semejante a nuestro Señor Jesucristo. De ahí lo que él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque sabía el apóstol Pablo que en Cristo resucitaría. En Cristo recibiría un cuerpo glorificado. Y en Cristo un día Dios quitaría de todo su ser el pecado. Y eso lo animaba el apóstol Pablo. Extendiéndome a lo que está delante, dice el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Después de explicar esto, el apóstol Pablo dice: así que todos los que somos perfectos, o los que somos maduros, mejor dicho, aquí utiliza la palabra del apóstol Pablo perfecto, pero se refiere a maduro, a los maduros espirituales. Y dice, bueno, si alguien se siente maduro, va a demostrar su madurez reconociendo que no es perfecto y extendiéndose a lo que está delante, a la meta, a recibir el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que esa sea nuestra meta para este año, hermanos. Que no pase el tiempo
sin que la imagen del Señor Jesús se configure cada vez mejor en nosotros. Que se defina cada vez más el Señor en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver las cosas, en nuestra forma de entender los problemas duros y difíciles de la vida, en cómo hablamos, en cómo sentimos, en cómo vivimos. Que esa sea nuestra meta y que cada día nos miremos en el espejo espiritual, en la palabra de Dios, y digamos: Señor, gracias, porque estoy avanzando. Estoy avanzando. Gracias a ti estoy avanzando. Estaba estancado, pero gracias a ti ya me levanté. Sigo corriendo. Voy hacia adelante. Estoy en movimiento. Que este año el Señor, en su gracia, en su misericordia, en su poder, aumente la presencia de su Hijo en nuestra vida. Y la parte que debemos recibir en esta temporalidad, en nuestro paso por esta tierra, se pueda cumplir. Y cuando Él quiera llamarnos a su presencia, vayamos preparados solo para que complete la parte restante. Porque resucitaremos, hermanos, y recibiremos de Dios un cuerpo glorificado, sin pecado, y viviremos eternamente con Él. La parte que Dios quiere hacer este año en nuestra vida, que Él la haga. Que Él la haga. Que eso quede en nuestra mente y que ese sea nuestro propósito para este año 2021, que recién inicia. Dios bendiga su palabra y que se cumpla su propósito en cada corazón este hermoso año 2021. Dios les guarde. Vamos a continuar, hermanos, con nuestro orden de culto, entonando el himno 543 de Gloria en Gloria y el himno 532, Cristo fiel te quiero ser. Saber más de ti, mi Dios, cuál buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor.
Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti, dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu Espíritu, Señor, como guiador, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mientras recolectamos nuestras ofrendas, hermanos, vamos a entonar el himno 436. Padre, dueño y Señor. Padre, dueño y Señor de todo lo que existe, acepto nuestra ofrenda que traemos. Bendícelo, conságralo para tu gloria, pues de lo tuyo te damos. Gracias a Dios estamos concluyendo este primer culto del año 2021. Ahora preparemos nuestro corazón para que reciba la bendición del Señor y nos capacite para seguir siendo bendición
donde quiera que nosotros estemos, a través de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias te damos porque nos hemos gozado en alabarte, en glorificarte, en exaltarte. También nos hemos gozado en escuchar tu palabra, en entenderla y en el ánimo que nos das para obedecerla. Señor, bendice a tu pueblo que somos nosotros. Derrama tu bendición sobre cada uno de los tuyos, de modo que podamos ser también bendición a otros a través de nuestro Señor Jesucristo. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sigan siendo con cada uno de vosotros, con vuestras familias y con todo el pueblo del Señor, hoy y siempre. Amén.